Hola, sean muy bienvenidas todas las personas que le dieron clic a este video y nos acompañan en esta edición de La Izquierda Debate, que es la número 27. En esta ocasión vamos a hablar sobre la 80ª u 80, como usted prefiera, reunión plenaria de la Organización de las Naciones Unidas. Para el caso tenemos ahora como invitada especial a la doctora Ruth Dávila, que es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y actualmente es directora de la División de Estudios Multidisciplinarios de el CIDE. Y también nos acompaña nuestro camarada, uno de los dirigentes de la Unión de la Unidad de las Izquierdas, Héctor Severiano Oseguera. Entonces, pues, abro el chance para que saluden y ahorita le entramos al toro. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a toda la amable audiencia que sigue este canal. Buenas tardes y gracias Héctor y Héctor. Sí, sí, buenas tardes o buenas noches o buenos días dependiendo del uso horario en el que nos vayan a sintonizar o nos estén sintonizando en esta nueva edición. Nos complace mucho tener a nuestra invitada especial para hablar de un tema tan importante en la actual coyuntura internacional, que es sin duda alguna un preludio o ya una parte de una tormenta que vive el mundo. Entonces, vamos adelante. Vamos al toro, como dicen luego. Pues normalmente las asambleas plenarias de la ONU pasan más o menos desapercibidas para el gran público, salvo los especialistas, excepto en los momentos en los que hay grandes conflictos internacionales o hay líderes tipo Fidel Castro, el Che Guevara, cosas de ese estilo, que van a la asamblea y dicen cosas que curiosamente todo el mundo quiere oír y nadie dice en esa asamblea. Esta vez le tocó a Gustavo Petro y a Lula da Silva tener ese papel. Pero primero vamos a como darle un primer llegue. ¿Qué te parece, Héctor? A que nos hables un poco así de una visión general de lo que fue esta 80ª Asamblea de la ONU y luego pues, pasamos a que Ruth nos dé una visión pues más de detalle por su especialidad. Claro. Bueno, tenemos efectivamente, como lo menciona aquí Héctor, mi tocayo, es el caso de una Asamblea General, la 80ª sesión de la Asamblea General de la ONU, que en este caso de ninguna manera o de manera alguna ha pasado desapercibida para el mundo, puesto que hoy el mundo vive una circunstancia, una coyuntura muy especial que está definiendo sin duda alguna caminos para el siglo XXI. En estas dos primeras décadas o lo que va transcurrido pues vamos encaminándonos a la tercera década del siglo XXI, acontecimientos como los que están sacudiendo al mundo en este momento, la cuestión de Ucrania, la cuestión de Gaza, y todas las controversias y conflictos alrededor de las mismas, pues están dibujando, están bosquejando la vida del mundo, lo que pudiera ser la vida del mundo en los próximos años, en todo el siglo XXI, vamos a decirlo así. Al igual que durante las primeras décadas del siglo XX, se constituyeron las condiciones, después de la Primera Guerra Mundial surgió la Sociedad de las Naciones, pues la Segunda Guerra Mundial de origen a la Organización de Naciones Unidas, y hoy con una estructura pues muy especial que tiene un consejo, pues una estructura de dirección que es la de los países que forman parte del consejo y una asamblea general. En esta 80ª asamblea vemos pues la presencia muy polémica de líderes, sin duda alguna la presencia de Benjamín Netanyahu en la Asamblea General pues generó todo un conflicto, o más bien es el reflejo de lo que el mundo vive en este momento de repudio al asesinato colectivo, al genocidio que se comete contra el pueblo palestino, y esto generó también respuestas y discursos como el tan polémico de Gustavo Petro en la misma asamblea,
el de Lula, como ya se mencionó, un discurso también del presidente Boris de Chile, y bueno, de Erdogan, de Turquía, y bueno, en fin, todo un conjunto muy polémico de intervenciones que sin duda alguna pues marcan cuál es el escenario en el que se está moviendo el mundo en este momento. Yo creo que es una asamblea que, a diferencia de otras, como ya mencionó Héctor hace un momento, pasan desapercibidas, esta de manera alguna lo pasará. No será el destino de esta 80ª asamblea, que mantiene en vilo al mundo por la cantidad y calidad de las intervenciones que se están haciendo ahí. Y bueno, indudablemente, y termino, la polémica de intervención de Donald Trump, que expresa de nuevo cuál es el carácter abierto que el imperialismo norteamericano tiene hoy, de una total falta de respeto por el derecho internacional y un abuso absoluto, o un uso más bien del abuso como política internacional. Es la institucionalización de la guerra y de la falta de respeto al derecho internacional, que está resumida en las palabras de Donald Trump. Y bueno, pues aquí tenemos precisamente a la doctora que nos va a hablar del asunto, del tema, de una manera más informada, y bueno, estaremos al tanto de lo que ella afirme aquí, asevere aquí en este programa, para pues estar enriqueciendo todos y todas nuestra visión de este fenómeno que es el mundo contemporáneo, el mundo de hoy. Adelante, gracias. Muchas gracias. Pues sí, bueno, tuvimos en estos últimos días, en esta última semana, la 80 Asamblea General de las Naciones Unidas. Sí, una ONU pues ya muy cuestionada a casi de que se cumplan 2 años de este genocidio que sigue su curso, que mientras tenemos esta charla pues sigue ocurriendo allá en la Franja de Gaza, en los territorios ocupados de Palestina. Entonces, bueno, tuvimos diferentes intervenciones, pues algunas más performativas que otras, como por ejemplo la de Donald Trump, ¿no? Que recordemos que una de las cuestiones ahí que él primero llegó haciendo en este performance que a él le gusta hacer mucho como de esta forma, fue haciendo muy enojado porque no servía el teleprompter, porque las escaleras eléctricas tampoco funcionaban y parece que tuvo que llegar al estrado caminando, subiendo las escaleras en unas que no eran eléctricas, parecía que todo se estaba poniendo en su contra, pero lo que consignaron algunos medios como La Jornada en su primera plana fue esta idea de que él está hablando de que la ONU ya no sirve para nada, que cuando él fue presidente en su primer mandato, prácticamente él vino a resolver toda serie de conflictos, y mientras no estuvo también allá haciendo una alusión al presidente que lo antecedió, que es Joseph Biden, volvieron a resurgir estos guerras y estos conflictos, ¿no? Como lo vemos en Ucrania, que yo siempre digo que ahí es un conflicto entre la OTAN y Rusia que se juega y que se lleva a cabo en Ucrania, en suelo ucraniano. Y entonces una frase, un fraseo que él utilizó, que me parece importante destacarlo, es que solo Estados Unidos puede salvar al mundo, porque la ONU ya no está cumpliendo su función, pero creo que esto también tiene una trampa, el que diga esto. Por un lado, pues como este renacer de esta idea del destino manifiesto, ¿no? Que Estados Unidos como el salvador del mundo, y eso también las implicaciones que tiene para América Latina. Recordemos que hoy día está ahí varios buques de guerra acechando el Caribe, acechando las costas de Venezuela, todos los días vemos reportarse algunas noticias, no por supuesto en los medios hegemónicos, sobre cómo se está incluso preparando las milicias en Venezuela, ya preparando una defensa en caso de un ataque inminente y con todas las provocaciones que se hacen diariamente, ¿no? Ahí en las costas de Venezuela. Y bueno, también creo que la trampa de decir esto de que la ONU no funcione es que, bueno, claramente
En el caso de Gaza no ha funcionado la ONU, pero porque Estados Unidos en el Consejo de Seguridad, como país que tiene derecho de veto, ha vetado prácticamente todas las resoluciones que a las que se han llegado por mayoría de votos y las veta, ¿no? Estados Unidos con este poder que tiene, con este derecho de voto en el Consejo de Seguridad, y entonces no se ha podido avanzar en el hecho de que por lo menos llegue la ayuda humanitaria a Gaza. Aunque él todo el tiempo está diciendo que la guerra en Gaza va a terminar, pero en su propio discurso habló del terrorismo de Hamas y que no se puede, o sea, hay una serie como de contradicciones ahí en su discurso. Lo oímos también al inicio de su mandato decir que, bueno, tiene planes magníficos y maravillosos, así como suele expresarse este presidente, para Gaza, y que, bueno, parecía que eran ahí un montón de, pues, negocios de reconstrucción, ¿no? Y bueno, y también vimos que por eso creo que hay una trampa en estos dichos. Si bien la ONU de alguna forma parece pues un poco no solo aletargada, sino paralizada frente a lo que ocurre en Gaza, en este genocidio, donde incluso se está usando el hambre como un arma de exterminio. Yo no digo de guerra, porque ahí no está ocurriendo claramente una guerra, no Claro. vemos a dos ejércitos confrontarse. O sea, vemos a uno de los ejércitos más poderosos del mundo y los mejor armados, prácticamente aniquilando al pueblo gazatí. Entonces, bueno, eso también para que quede como claro Sí. ante la audiencia, porque todo el tiempo, por ejemplo, también hablábamos que íbamos a mencionar lo que hablaron otros presidentes, como Juan Ramón de la Fuente, que hizo una Espera un mención tantito, muy Ruth, experta. Sí, 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 sí. antes de que agarremos a sombrillazos a nuestro representante en la ONU, que creo que se lo merece, eh, quisiera yo aportar a ver qué opinan ustedes. Un Ok. contraste. A principios de este siglo, por el 2003, el gobierno de Estados Unidos utilizó a la ONU para armar una fuerza multinacional e ir a destruir armas de destrucción masiva que nunca existieron, derrocar a un gobierno en Irak, el de Saddam Hussein, barrer con todo el país, dejarlo hecho pedazos, otro tanto con Afganistán. En cambio ahora vemos a Estados Unidos que ni siquiera intenta utilizar la ONU para formar una fuerza multinacional para asustar a China o asustar a Rusia o alguna cosa, ni siquiera lo ha utilizado. El argumento de Donald Trump de que la ONU ya no sirve, en parte es porque ellos ni siquiera han intentado, y creo que no lo han intentado porque saben que su fuerza real política y su capacidad de manipulación en la ONU está tan reducida que pasó todo lo que vimos en la semana de esta asamblea plenaria. Nada más recordar un poco, bueno, en la Primera Guerra del Golfo, en realidad no vimos que no se formó como tal una guerra multinacional en esta invasión a Irak en post 11 de septiembre del 2001. No hubo realmente una fuerza multinacional. Donde sí vimos fue en la llamada Primera Guerra del Golfo con George Bush padre, ¿no? Todos estos presidentes, además republicanos, aunque sí vemos también que Trump, pues como que es un personaje, un presidente que su base electoral está como todavía más a la derecha, ¿no? Como la ala más recalcitrante del Partido Demócrata, más recalcitrante en el sentido, quiero decir, mucho más conservador, mucho más a la derecha. Y sí, bueno, esta segunda guerra en el Golfo o en Irak, esta invasión a Irak, que se creó esta
fuerza multinacional, o más bien se intentó crear porque realmente no hubo tal, o sea, quien va a invadir, como tenía el apoyo en ese momento de Reino Unido y de España con José María Aznar, pero realmente ellos no mandaron ejército. El ejército que llegó a combatir ahí a las fuerzas de Hussein, de Saddam Hussein, fue en realidad pues solo el de Estados Unidos. Y sí, evidentemente creando toda esta mentira ahí en las instalaciones de la ONU, esta mentira de las armas de destrucción masiva. Entonces, bueno, sí vemos también que efectivamente la ONU ha tenido un papel realmente, pues sí, deplorable, ¿no? Incluso el propio expresidente López Obrador en varios momentos le denominó con estas expresiones tan propias de su forma de ser y de su forma de decir las cosas, ¿no? De ser un florero, ¿no? Y él sí en algún momento que estuvo en la ONU, pues habló a que se tenía que hacer una gran fuerza como global, digamos, aunque él no habló de ejércitos, como ahora sí lo dijo Petro ya, como en un meeting que hicieron fuera de la ONU, en el que incluso estuvo Roger Waters, él no habló de ejércitos, pero sí habló de que tenía que haber como una unión por parte de todos los países en pro de la paz y de generar como una economía, pues que incluyera a la mayoría de personas, ¿no? Alcanzar como estos objetivos, él lo planteó de manera muy elocuente, como solían ser los discursos de Obrador, pero realmente, pues sí ha dejado mucho que desear la ONU, en el caso, por supuesto, de Ucrania, pero yo sí creo que particularmente de Gaza, porque es donde estamos viendo que ocurre un genocidio y que a todos nos viene a la memoria, pues, las razones por las que fue creada la Organización de las Naciones Unidas fue precisamente para evitar que ocurriera algo como el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial. Y pues estamos viendo que no hay poder humano, que hay más de 190 países representados en la ONU y un solo país, que es Estados Unidos, porque eso no lo dijo Trump, en el Consejo de Seguridad de la ONU, detiene cualquier resolución que lleve a que Israel rinda cuentas y a que termine el genocidio en Gaza. Sí. Perdón, tradicionalmente en las reuniones de la ONU, el primero que usa la palabra casi usa la palabra, es Brasil y luego Trump. Bueno, luego Estados Unidos. ¿Por dónde le entramos? Para abordar lo que dijeron los cuates. Perdón, ibas a decir algo, no sé si era de otra cosa. No, yo creo que sí ayuda a organizar la sesión, que le demos un orden, ¿no? Yo creo que sí, hay que, efectivamente necesitamos, bueno, por razones de orden, por razones de método, sí ir a abordar de una manera así, vamos a decir, los personajes, ¿no? Y los discursos, porque los discursos reflejan o expresan una realidad. Sí, que es la realidad de las naciones y del mundo, de la correlación del discurso con la realidad del mundo. Entonces, yo por razones propongo pues que primero abordemos, primero se aborde el discurso de Netanyahu, luego después el de Trump, y posteriormente serían los de Petro y Lula. Órale, arráncate con Netanyahu y ahorita Ruth, el que ella quiera o el mismo, vale. Sí, bueno, el discurso de Benjamín, bueno, el escenario en el que Benjamín Netanyahu llega a la ONU, pues es un escenario en el que se despliega incluso a lo largo de su intervención, desde el momento en que él aparece en el escenario, pues da idea en primer lugar, del repudio de la comunidad internacional a la posición del gobierno de Israel y a todo lo que significa en este momento ese gobierno. Recuerdo muy bien a quien está dirigiendo, al moderador, diciendo order in the hall muchas veces, orden en la sala,
los delegados abandonando, o más bien los representantes de las naciones abandonando en masa la sesión de la Asamblea, y eso, bueno, en principio, pues es un mensaje en sí mismo, habla del repudio y del aislamiento que el gobierno de Israel tiene que llevar ante sí en este momento. Ese es, digamos, el primer vamos a decir, mensaje de esta comparecencia. El discurso de Netanyahu, pues bordando alrededor de los lugares comunes. Nosotros estamos combatiendo el terrorismo, o sea, el terrorismo es todo lo que todos los demás naciones que no están de acuerdo con ellos, pues son terroristas. Hamas, pues tiene unos rehenes que no quiere soltar. Si le damos a Palestina un estado, pues sería como equivalente, ahí sí se voló la barda Netanyahu, sería equivalente a darle un estado a Al Qaeda, nada que ver una cosa con la otra, absolutamente. Y no me voy a meter a decir que es Al Qaeda, porque bueno, pues eso es del conocimiento público. El hilo conductor de la retórica de Netanyahu, pues ya la conocemos. Nosotros nos estamos defendiendo, fuimos agredidos y bueno, omitiendo de una manera muy cínica, muy sinvergüenza, toda la acusación de la comunidad internacional de que ahí se está cometiendo asesinato colectivo contra niños, contra mujeres, se está bombardeando indiscriminadamente hospitales, escuelas, en fin, lo que ya sabemos. Entonces, creo que el discurso de Netanyahu es la expresión del cinismo, de la pérdida absoluta de cualquier norma ética de conducción y del rompimiento absoluto de la legalidad internacional. Yo así lo resumo. No hay respeto alguno por la legalidad internacional. La ética, pues es una palabra, dijera el clásico, la moral es un árbol que da moras para hacer un ejemplo mexicano, ¿no? Hacer una evocación del lenguaje mexicano. La moral para Netanyahu, pues es un árbol que da moras, autista totalmente, hablando de sí mismo y negando la realidad, pues evidente que se le estaba apareciendo ante sus ojos. Yo así resumo el discurso tan, vamos a decir, desafortunado de este personaje que recibió lo que merecía, el repudio del mundo, el rechazo y a su vez también, pues, la convicción de que la humanidad está con el pueblo palestino. Ese es así de entrada mi interpretación de este discurso. Pero además de obcecado y que no ve el mundo, con un triunfalismo y una pedagogía así como muy ramplona, ¿no? Saca una especie de mapita y empieza a palomear lo que según él son sus triunfos. Muy al estilo de Trump, que también dijo que él había acabado con 7 guerras y piensa que alucinaciones más, y que la ONU no le había ayudado en nada de esas cosas. ¿Cómo ves, doctora Ruth? Sí, bueno, ya no hay palabras pues para describir el cinismo de este criminal de guerra, porque así está ya considerado por la Corte Penal, que es un criminal de guerra, pero puede pisar la Asamblea, estar en la Asamblea General de la ONU. O sea, eso es como también un indicador de los tiempos que corren en el mundo, o sea, que personajes como que ya está señalado como criminal de guerra, puede llegar al edificio de la ONU, estar en la Asamblea General y no pase absolutamente nada, se quede ahí sin importarle que el salón se vacíe, porque pues es una persona ya non grata en todos lados por lo que está haciendo durante ya casi 2 años este genocidio, y él sigue ahí. Y sí, efectivamente, pues con estos lugares comunes, estos supuestos que él plantea, por un lado, decir que quien no está con nosotros está contra nosotros, ¿no? Y ya muy cantado, y de decir que todo aquel que niegue o que hable más bien que hable del genocidio que ocurre en Gaza, pues es antisemita, ¿no? O es pro terrorismo. Y bueno, algo importante que mencionar acá, que si bien
pues está llevándose en curso este genocidio, haciéndose uso del hambre como un arma de exterminio, pues también Israel, que eso es importante decirlo porque también lo mencionó un poco, esta reconfiguración en el Medio Oriente de la que habla Netanyahu, pues obedece a una idea de crear un gran Israel. Y no olvidemos que en estos 2 años también ha bombardeado otros países de la zona como Qatar, como Yemen, como Irán y Líbano, ¿no? Los últimos ataques fueron a la capital de Qatar y también atacaron a Irán, que Irán ahí pues sí respondió. Entonces, bueno, decir esto, que él ya lo que está observando, lo que está prefigurando es la creación de un gran Israel que traspasa las fronteras de otros países, ¿no? Sabemos que no hay que olvidar que los Altos del Golán es parte del territorio ocupado de Siria, que también durante la guerra de 1967 las fronteras que también invadieron parte de lo que es Jordania, y que después, y bueno, y el Sinaí también, pero que después devolvieron ese territorio a Egipto. Entonces, están ya prefigurando esto. Y también decir que, bueno, si bien se refiere a Hamas como grupo terrorista y tal, no hay que olvidar que Hamas en algún momento también por las disputas internas dentro de lo que es la ya muy o poco conocida ya OLP u Organización para la Liberación de Palestina o la Autoridad Nacional Palestina, pues jamás gana las elecciones en lo que hoy conocemos la Franja de Gaza. Y algo importante que decía Norman Finkelstein, profesor, politólogo, creo, sociólogo, no recuerdo muy bien, también de origen israelí, de origen judío, que mencionaba que siempre que se vuelve a poner en la palestra, vuelve a poner en discusión el tema de los dos estados, de 2 estados para 2 pueblos, se utiliza de alguna manera los ataques en Gaza, ¿no? Se recrudecen las confrontaciones dentro del territorio de la Franja de Gaza, pues para poner como en cuestión este tema de los 2 estados. Y que Hamas ha sido como un grupo que ha servido, ¿no? A los intereses pues de Israel, o sea, lo han de alguna manera utilizado para sus propios fines, sus propios intereses. Incluso se dice, o hay quienes dicen, expertos, que hablan de que este grupo fue incluso creado por las fuerzas de inteligencia israelíes. Claro que ahora le están siendo útil en otro sentido, porque lo que manifiesta Netanyahu es que ellos están peleando contra el terrorismo. Y también lo dice Trump. Entonces volvemos como a toda esta lógica y a toda esta retórica que surge sobre todo después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 de la lucha contra el terrorismo, y que incluso hoy por hoy Donald Trump ya está hablando de pelear contra el terrorismo doméstico dentro de Estados Unidos, y para llamarle así, y dentro de terrorismo cabe lo que sea, ¿no? Lo que ellos puedan o quieran interpretar. Incluso se habla del narcoterrorismo, se habla de dentro de estos terrorismo doméstico, todos aquellos grupos que ellos o que Trump busca definir que son de izquierda y demás. Entonces aquí también, pues cuidado con todos estos términos que van utilizando estos personajes, estos líderes, pues con fines de tener o mantener un estado de excepción permanente, ¿no? Y ya no solo a sus países, sino al mundo entero. Y jamás hay que recordarle a nuestra audiencia, no es un grupo guerrillero solamente, es un partido político que tiene una fuerza armada. Y en efecto, su radicalismo ha provocado, o sus posiciones muy firmes, depende de cómo uno lo vea, que algunos analistas, no pocos por cierto, digan que ha estado haciendo prácticamente el trabajo para el sionismo. Pero el hecho, como decías, Ruth, es que jamás ganó con un amplio porcentaje las elecciones en la región de Gaza. Y Netanyahu ha estado aprovechando esa situación
para justificar el discurso, porque como dijeron los líderes latinoamericanos, no hay nada que justifique esto. Una paradoja que se nos brincó ahorita es que dejan entrar y pasearse por Estados Unidos a un prófugo de la justicia internacional y no dejaron entrar a Estados Unidos al presidente de Palestina. O sea, él tuvo que hablar desde fuera, con una cámara como nosotros ahorita, y el prófugo sí puede llegar al pleno. Eso es una tosquedad terrible. Pero volviste a tocar la parte de Palestina y por lo avanzado que va el programa, creo que es importante que lo tomemos. Les pregunto a los dos, ¿por qué Europa y otros países ahora sí reconocen el Estado palestino? ¿Cuál es el beneficio, cuál es la intención de ahora sí reconocer el Estado palestino? Ya van 150 países de 190 y tantos que están en la ONU que reconocen al Estado palestino. ¿Y qué tan existente es en realidad el Estado palestino? A ver, ahí la cuestión, o sea, hay varias cuestiones. O sea, como el país como tal, Palestina, ya tenía un reconocimiento previo, porque Palestina ya existiera un protectorado del Reino Unido y que en los acuerdos de Darfur, bueno, pues es cuando empieza a llegar los judíos, que había ya judíos ahí, pero me refiero a todos aquellos que empiezan a llegar después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que empiezan a migrar allá porque, bueno, necesitaba crearse un estado para proteger, ¿no? De alguna manera, o sea, pero Palestina de alguna manera, pues, existía, o sea, no es que de pronto ahí alguien se inventó, también esto hay que tener cuidado con ello. Y bueno, muchos países, por ejemplo, la UNESCO, ¿no? Ya había hecho un reconocimiento de Palestina, ¿no? Tenía su representación, y muchos otros organismos internacionales. Mucho se ha hablado de que si México, que el reconocimiento, bueno, es que de acuerdo a la doctrina Estrada, que es la doctrina sobre la cual la política exterior mexicana se rige y que ya en algún momento llegó a ser incluso tener rango constitucional, ¿no? A lo que siempre están aludiendo tanto el presidente López Obrador como ahora la presidenta Sheinbaum, ¿no? Del artículo 89 de la Constitución, que México como Estado siempre, a través de la doctrina Estrada y ahora, bueno, todos sus lineamientos para llevar a cabo su política exterior, reconoce el derecho de los pueblos a la libre autodeterminación. Y ahora, a inicios de este año, en febrero de 2025, la presidenta Sheinbaum recibió a la embajadora, ya con rango de embajadora, la señora embajadora de Palestina, que ahora no recuerdo su nombre, pero ahí, bueno, pues ya hay un reconocimiento, digamos, más de orden, más legal, ¿no? Ya no es solo una representación, sino ya es como tal una embajadora. Y hay muchos países como importantes, creo yo, porque algunos de ellos que pertenecen al grupo de los 7, que son los 7 países más poderosos económicamente del mundo, como lo es Reino Unido o lo es Canadá, pues reconocen al Estado palestino. Creo que en términos simbólicos esto es muy importante que lo mencionen. El asunto es que cuando se habla del reconocimiento del Estado palestino, ¿qué fronteras están reconociendo? ¿Cuáles van a ser las fronteras de ese país? Frente a esto, ya están en este reconocimiento que condiciones, digamos, hay embajadora en esos países que esté representando directamente al país o al Estado palestino. Hasta ahora yo no he visto que ninguno de estos países tengan como tal este reconocimiento, pues sí, ¿no? Este recibimiento de un embajador. Y también es importante, pues, esto de las fronteras, porque lo que se habla o lo que
de algunos expertos también en el tema es que se tiene que volver a las fronteras de 1967, a las fronteras del 67, y algo también que me parece muy importante es el derecho al retorno, porque sabemos que muchas personas palestinas fueron expulsadas del territorio palestino, de los territorios ocupados, y que está reconocido por la ONU este derecho al retorno. Entonces, pues lo que estamos viendo hoy día no solo es el genocidio, el exterminio deliberado, una limpieza étnica en toda la extensión del término, sino pues la expulsión cada vez más sistemática de palestinas y palestinos de sus territorios, porque vemos, por ejemplo, se habla mucho pues de la Franja de Gaza, pero hay la otra parte, lo que se considera como Cisjordania, ¿no? La otra parte de Palestina ocupada, de los territorios ocupados, en los que cada vez se han extendido más y más los colonos israelíes, haciendo enclaves que hacen imposible, ¿no? Que esa parte pues sea un territorio de un Estado palestino. O sea, si tuviéramos ahorita un mapa, lo que veríamos como una especie de queso Gruyère, donde los agujeros del queso son las colonias de los colonos israelíes, y las partes donde está, pues, que no hay agujeros, serían como lugares por los donde se instala, donde estaría la población palestina, pero que además está bordeada por un muro, ¿no? Este muro que vemos y que muchos a lo mejor reconocerán por los grafitis que ha ido a hacer ahí alguien como Banksy, por ejemplo, este grafitero que Sí. casi nadie conoce su rostro, pero todos conocemos, o la mayoría conocemos sus obras. Entonces ahí es importante que no solamente se hable, porque en el discurso se escucha muy bien. El problema es que cómo vamos a llegar a esto cuando todo el territorio, toda la infraestructura que de por sí ya estaba semidestruida de Franja de Gaza, porque ahí, bueno, ahora lo que vemos es una destrucción de hospitales, de escuelas, no hay acceso a agua potable, es una destrucción terrible. ¿Dónde se va a asentar o dónde se va a tener un territorio en el que se pueda instaurar un Estado palestino como cualquier otro Estado, con sus tres poderes, etcétera, ¿no? Sí, a ver, profesor Severiano, permíteme. Sí. Si está tan Adelante. fragmentado, como nos dice Ruth, el territorio, y está esa condición que nos acaba de explicar, ¿qué es lo que están reconociendo los países que dicen que reconocen al Estado palestino? Y permíteme para que lo abra de una vez, y que defienden la idea de los dos estados. A ver, a mí me parece que hay dos elementos que nosotros tenemos que considerar en el análisis. El primer elemento es la presión de los pueblos. Hay una presión evidente sobre los gobiernos que se ha vuelto ya, en algunos casos se ha vuelto violenta. Quiero recordar aquí las manifestaciones en Italia, en el Reino Unido, incluso las de Italia fueron verdaderamente muy claras, ¿no? O sea, ahí hubo actos violentos ya, o sea, hay una insurrección de los pueblos que se está expresando de una manera muy clara en contra de todo este genocidio, y está presionando indudablemente políticamente. Los grupos que dirigen los gobiernos tienen que considerar toda esta presión, porque eso cuenta electoralmente, evidentemente, pero además también porque desde el punto de vista ético se ha vuelto pues prácticamente indefendible la causa del gobierno de Israel. Ese es un elemento que tenemos que meter al análisis. Y otro que yo creo que también forma parte de lo mismo es el bloque de países árabes, que prácticamente Israel ya los unió a todos, o ya los está uniendo casi a todos. Vemos alianzas, por ejemplo, ahora se pone a bombardear a Qatar, y ahí le toca muy de cerca a Arabia Saudita el asunto. Es decir, el asunto del petróleo puede estar también involucrado en todo esto. Hay una alianza, hay un cierto consenso, un gran consenso más bien, entre el mundo árabe, que está ya prácticamente pues, unificado alrededor de la causa de detener el genocidio.
yo creo que los países europeos no olvidan o tienen en la agenda como uno de sus asuntos fundamentales o principales, pues el tema del petróleo. El petróleo sigue estando ahí. El petróleo más cercano que tienen es el que tienen ahí, digamos, en el Medio Oriente. Entonces, esto también hay que considerarlo, eso no podemos sacarlo de la discusión, de la agenda, ¿no? Yo creo que son dos elementos que están jugando ahí en la decisión que los gobiernos están tomando. Y hay algo que sí yo quiero comentar muy rápido, es algo, a mí me parece que se está haciendo una experiencia, se está constituyendo, o sea, se está generando un ambiente muy peligroso en el mundo. Quiero recordar aquí todas las experiencias que los nazis hicieron y que los fascistas italianos hicieron, bueno, sobre todo los nazis, previo a la Segunda Guerra Mundial, donde experimentaron armas, por ejemplo, digamos, la masacre de Guernica en España, en el marco de la Guerra Civil allá de la República, cuando fue derrotada la República Española, desafortunadamente, ese bombardeo no solamente fue el apoyo a la causa fascista en España, fue la experimentación de armas. Guernica fue un campo de experimentación de armas del ejército alemán que posteriormente fueron utilizadas en el resto de Europa y del mundo. Me parece que un aspecto que hay que tener en cuenta es que Palestina, bueno, el caso de Gaza específicamente puede ser, lo podemos interpretar como un campo experimental de lo que el imperialismo y sus aliados están dispuestos a hacer en el mundo. Y lo van a hacer, si lo que está pasando en Estados Unidos, por ejemplo, es evidente, bueno, cuando menos para mí lo es, que ahí están caminando rumbo a un estado de carácter fascista. O sea, se está rompiendo toda la legalidad. Como no quiero hacer comparaciones porque pues a veces no son, digamos, no son objetivas, pero en términos muy generales, pues yo haría una comparación entre todo el proceso, el fenómeno del ascenso al poder de los nazis en Alemania y cómo fueron avanzando hasta que tomaron el poder y cómo le fueron imponiendo al mundo un conjunto de decisiones que por el apaciguamiento, por de la política de apaciguamiento, o por lo que haya sido, como dijo el clásico, terminaron siendo parte de un proyecto, digamos, construido para llegar a la guerra, que después fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos también hacer un cierto símil entre los acontecimientos actuales y la preparación de un fenómeno de guerra en el mundo, de una guerra mundial? O sea, yo no descarto eso, porque está perdiéndose la legalidad en Estados Unidos, el marco, el famoso Estado de Derecho, pues eso ya, pues prácticamente todas las redadas, detenciones sin órdenes de aprehensión, en fin, la ruptura de la libertad de expresión, la ruptura de la libertad de manifestación, es decir, ahí hay un fenómeno que tenemos que ver con mucho cuidado y cómo Gaza es en este momento, desde mi perspectiva, un campo de experimentación de cómo se puede comportar las fuerzas del imperialismo en sus próximas guerras, en sus próximas aventuras militares. Yo ahí también quiero que, bueno, y para terminar esta parte, sí recomiendo la lectura de un libro de Pablo Montero, que creo que es un periodista argentino, se llama Israel, Palestina, rompecabezas para armar. Es un texto muy interesante que hace una reflexión sobre el fenómeno del sionismo desde su aparición y todo lo que significó la ocupación de los territorios. Hace rato Ruda hablaba justamente, bueno, sí, ¿cuáles territorios? O sea, sí estoy reconociendo al Estado palestino, pero ¿cuáles son sus límites? ¿Dónde está delimitado? Quiere decir, ahí, por ejemplo, tendríamos que ver cuál fue el plan original de partición de Palestina, que estaba originalmente planteado incluso en la ONU, así se planteó, y que los sionistas se pasaron por el arco del triunfo, ¿no?
el plan original de partición que le daba un cierto territorio, injustamente, era una partición muy injusta, porque a la mayoría de la población le daban un pedacito menor del territorio, pero como quiera que sea, era un territorio delimitado, con coordenadas, y decían, este es el territorio del Estado palestino. Entonces, ahí Sí, yo creo... las fronteras antes del 67, las Sí, fronteras antes de la Guerra de los 6 días. sí, del Yom Kippur después, es decir, ¿qué es lo que estamos entendiendo por Estado palestino que están reconociendo los países europeos? ¿Qué territorio? ¿Qué claro. derechos? En fin, digo, es Sí. parte, pues, ¿no? Y yo coincido con lo que dice el sector de que puede ser un experimento, pero también puede ser el Waterloo del imperialismo. Sí. Lo que está sucediendo es una casi rebelión global contra los gobiernos, primero en Medio Oriente, luego en una parte de Europa. El sábado pasado, por ejemplo, después de muchas manifestaciones muy violentamente reprimidas en Alemania, se hizo una manifestación de más de 100,000 personas en defensa de Palestina y por detener el genocidio. La huelga general en Italia es eso, ¿no? Luego la flotilla que va en rumbo a, a la costa de Gaza para tratar de romper el bloqueo, ha hecho que creo que se cumpla un meme que anda circulando mucho por ahí que dice, quisieron desaparecer Palestina y el mundo se está convirtiendo en, perdón, quisieron desaparecer Gaza y el mundo se está convirtiendo en Gaza. O sea, todos estamos defendiendo desde diferentes trincheras, diferentes métodos, pero lo que están haciendo los europeos me parece un poco hipócrita porque dicen, reconozco un Estado que, como ustedes explicaron, pues prácticamente no tiene territorio, no se le reconoce ninguna otra cosa, se le reconoce de nombre, lo cual en esta coyuntura sí es útil y sí es importante, pero no han hecho un bloqueo económico, no han hecho un embargo de armas, no han hecho nada realmente para detener el genocidio. Entonces, decir, reconozco el Estado palestino y digo que debe haber dos estados donde unos tipos invadieron y están haciendo una limpieza étnica, es como jugarnos el dedo en la boca a todos los pueblos del mundo, porque esos criminales no se van a detener porque les digamos, oigan, ya esténse quietos, vamos a hacer los dos estados. Pórtense bien. Por eso creo que Petro, no sé si ya lo era desde antes, si no nos habíamos dado cuenta, se convirtió en un genio, porque creo que su propuesta de armemos un ejército para liberar al mundo de Estados Unidos y de este dominio, no es más que la lectura precisa del estado de ánimo de los pueblos. ¿Hace cuánto que no había movilizaciones masivas y todas casi por la misma causa? Entonces, cuando llega Petro y plantea, se acabó el tiempo de la diplomacia, tenemos que pasar a lo que sigue, creo que está interpretando fielmente a las más de 100,000 personas que salieron a Alemania, a los obreros de los puertos de Italia, que fueron los que iniciaron la huelga general, y a todas las personas que en el mundo se han estado moviendo, los estudiantes en los Estados Unidos, en España, etcétera. Por eso es relevante, creo yo, esta asamblea, porque escuchamos no solo a Lula decir, en los escombros, bajo toneladas de escombros, yace el mito de la superioridad moral del occidente por el genocidio, y luego con Petro diciendo lo que acabamos de comentar. Me parece que eso es lo que está convirtiendo a Gaza en la tumba de esta forma, de este equilibrio, de esta disque legalidad que había, y que ahora la propuesta es pues, que los pueblos se defiendan porque el ONU no hace nada. Bueno, ¿qué opinan ustedes como este asunto? Ruth. Sí, bueno, me parece importante mencionar en alguna ocasión, platicando con el profesor Fernando Buenava también, que hablaba de que muchas veces estas manifestaciones y tal sirven más para hacer catarsis que tener realmente o efectivamente generar un cambio. Pero después de 2 años, a mí me parece central lo que ocurrió en Italia, un país que además donde gobierna la derecha, una aliada declarada de Netanyahu, con esta huelga general y que además
no fue como el sindicato central, como el más, digamos, oficialista, sino que fueron sindicatos y organizaciones de trabajadores Los pequeños sindicatos. que fueron como más periféricos, ¿no? Y que claramente dijeron tenemos que hacer un boicot económico para que esto termine, y entonces llaman a la huelga general, y me parece ahí central porque creo que una de las cosas que nos está indicando esto, que lo que se está viendo en Gaza, pues también, o sea, hay una cuestión ahí de orden geopolítico, ¿no? Lo que estamos viendo como está todo Medio Oriente, ¿no? Ya el último bastión, digamos, de un país fuerte, y tal, es Irán, y que han buscado también hacerlo caer. Pues está ahí la cuestión del orden geopolítico. Y tenemos también por otro lado que estas expresiones, o sea, es como si estas expresiones también que estamos viendo, el genocidio en sí mismo, el apoyo a Netanyahu, que se pueda pasear por todos los países de una manera tan cínica cuando está indiciado como criminal de guerra, y por otro lado, los pueblos manifestándose y ya de una manera en la que incluso hacen una huelga general, pues también nos habla como que ahí estamos frente a una lucha de clases. También es una expresión de la propia lucha de clases, y que lo que está en juego es el futuro de la humanidad. Porque como bien decían ustedes en un inicio, pues está la cuestión de todo el derecho internacional como lo conocimos, como se construyó después de la Segunda Guerra Mundial para evitar que ocurriera algo similar a lo que vimos en el Holocausto, pues está realmente ya, pues nadie lo respeta, o sea, toda la Convención de Ginebra, el respeto elemental a los civiles, o sea, es que ahí lo que ocurre no es una guerra como tal, lo hemos dicho. Y algo importante también decir, el del discurso del presidente de España, que mencionaba que sí hay el reconocimiento de un Estado, pero que hay que reconocer también al pueblo. Y entonces hay que pensar pues en esto del derecho al retorno, ¿no? De todas estas personas que han salido de la diáspora palestina, que están esperando poder regresar a su pueblo, perdón, a su tierra, ¿no? A su Palestina. Y cuando hablaba profesor Héctor Severiano sobre como un experimento, ¿no? Así como lo fue Guernica en su tiempo, me vino a la mente y pensaba en este informe que da a conocer Francesca Albanese, un informe que se llama de la economía, creo que no es política, pero dice algo así como de la economía política, de la ocupación a la economía política del genocidio. Y lo que ella está ahí mencionando y da a conocer una lista de todas las corporaciones, las grandes corporaciones globales, así como de universidades, así como de otras, pues sí, universidades, corporaciones, etcétera, que se han beneficiado de la ocupación, económicamente han tenido un beneficio, como de hoy el genocidio. Y habla, por ejemplo, del MIT, ¿no? Del Instituto Tecnológico de Massachusetts, por los desarrollos tecnológicos que ahí se han hecho y que se están utilizando, no solo en Gaza, en la Franja de Gaza, sino también hay que recordar Cisjordania y en todos los puestos de control, ¿no? En estas zonas ocupadas que utilizan alta tecnología para mantener vigilado al pueblo palestino. Por ejemplo, habla también de estas plataformas como Airbnb o Booking, ¿no? Porque se benefician de la colonización, del colonizaje, del despojo, ¿no? Porque sabemos que bueno, Booking creo que es una plataforma para hacer como turismo, para encontrar hoteles y tal, y Airbnb pues sabemos que es esta plataforma en donde tú vas y buscas algún tipo de hospedaje, ¿no? Y habla, por ejemplo, o sea, el propio Google, el Facebook y otras plataformas que ahora Microsoft, HP, o sea, un montón de corporaciones que de alguna u otra forma han obtenido un beneficio económico, por supuesto, aquellas empresas armamentistas que producen armamento,
Hay una empresa que menciona, una empresa de origen mexicano, ahora no recuerdo el nombre, pero si gustan les puedo hacer llegar el informe. Bueno, esta circula en internet también, pues es un informe abierto, no hay ningún secreto en esos, está ahí, lo pueden buscar. Lo presentó hace como un mes y medio. Entonces, pues sí, porque ahí en ese territorio estamos viendo cómo se da todos estos mecanismos de vigilancia del uso de drones, ahora que también se mencionaba la flotilla global que está por llegar ahí a las costas de Gaza, que han recibido varios ataques a través de drones. O sea, ya no es que ande por ahí un avión vigilando, o sea, son drones teledirigidos, y pues es un desarrollo también tecnológico importante que mencionar. Con Héctor, respecto a la flotilla, creo que podríamos verificar esta información, pero hasta donde sé, creo que Italia y España han enviado unas fragatas para salvaguardar la integridad escoltarlos, de sí. sus ciudadanas y ciudadanos que van en la flotilla. Y esto, o sea, y mucha gente dice que se preguntarán por qué un gobierno de derecha y que abiertamente apoyado a Netanyahu está haciendo esto, pues porque la huelga genera una huelga general que te paraliza el país, o sea, te paraliza la economía, pues ha generado un despertar también, ¿no? Y es lo que yo creo que está haciendo falta, dar en el meollo, que es el tema económico. Ok, Héctor, tu comentario al respecto para que luego pasemos a cerrar, porque ya se nos está acabando el tiempo, con la participación de México. Bueno, pero para el siguiente, o sea, de lo que ibas a decir, Héctor, y cerramos. Sí, para darle la palabra a Ruth, sí, claro. Bueno, primero me parece tibia la posición del gobierno mexicano. A mí personalmente me parece muy tibia. Me parece como que la intervención es de que sí, estamos en contra del genocidio, pero no se vaya a enojar el gobierno de Israel, ni se vaya a enojar el gobierno de Estados Unidos. Así, México está apareciendo en el escenario internacional con una posición, pues sí, a favor, pero como que muy a medias. Me parece que la posición de México ha dejado mucho que desear. Esa es una apreciación personal. Ya las relaciones personales de Juan Ramón de la Fuente con el gobierno de Israel, bueno, pues eso ya ha sido muy comentado. Es un representante de México que no representa realmente al pueblo de México. Yo creo que ese personaje está muy lejos de representar el sentimiento del pueblo de México. Recordamos otros casos, ¿no?, de representación en donde quedaba muy clara, y claro, no pueden ser los personajes solamente, pues son instrucciones que reciben desde la presidencia de la República, por supuesto, son posiciones de gobiernos, no son personales, pero cuenta el factor subjetivo, esa es una cuestión. Y la cuestión importante, o sea, el gobierno de México tiene que pasar ya a formar parte del concierto de los países que están tomando medidas concretas contra la ocupación, contra este genocidio, contra la posición, pues, de un gobierno de Israel que simplemente se pasa por el arco del triunfo todo el derecho internacional. Yo creo que aquí falta pasar de las declaraciones tímidas a las acciones concretas, es decir, cómo presionamos o cómo nos unimos a las presiones, pero ya en términos concretos, es decir, en términos económicos, fundamentalmente económicos, porque hay que pegarle al sionismo en sus intereses económicos. Y claro, eso tiene riesgos, por supuesto que tiene riesgos, pero también pero tampoco estamos exentos de riesgos si nos quedamos en esa posición tibia. Es decir, es lo mismo en la posición frente al imperialismo, frente a Estados Unidos. Es que no hay que hacerlos enojar. No, es que no es un problema de que los hagas enojar. Ellos tienen un proyecto y van sobre ese proyecto. Y si los haces, es decir, si tú te defiendes o no te defiendes, es un problema, es una decisión tuya. Pero de que nosotros vamos por ocupar América Latina, por establecer de nueva cuenta el destino manifiesto y la doctrina Monroe aquí en sus versiones actuales, eso va, te defiendas o no te defiendas, eso va, como ya se mencionó aquí, ¿no? Como ya lo dijo Ruth, es decir, hay una presión militar, política, económica sobre nuestros pueblos y las reacciones
más enérgicas, más viriles, yo lo diría así, más enérgicas, pues han venido de Sudamérica. El gobierno de México ha dejado mucho que desear y está pendiente una postura más enérgica y más clara. Ese es mi punto de vista, ¿no? Que no por tener una posición así de apaciguamiento como la tuvo Chamberlain desde el gobierno británico para los nazis, ya con eso ya los nazis ya se calmaron. Las políticas de apaciguamiento, ya lo vemos históricamente, no sirven más que para distraer a los pueblos. Yo, por ejemplo, aquí creo y termino, que el gobierno de México ya debe emprender una campaña informativa intensa para que el pueblo de México conozca de fondo cuál es el problema, incluso, y lo tomo como puede ser tema posterior, las relaciones de México con Estados Unidos ya debe quedar claro, ese es el imperialismo, y lo que quiere el imperialismo es tragarnos, es aniquilarnos, es decir, ya necesitamos un lenguaje más claro, ¿sí? Abiertamente más claro para que el pueblo entienda la situación, la gravedad de la situación que estamos viviendo hoy. Doctora Ruth. Sí, muchas gracias. Bueno, voy a empezar de atrás para adelante. Bueno, un poco sí, el grupo de La Haya también, que conforman países, por eso vimos esos discursos tan contundentes y tan fuertes por parte de Lula y de Petro, pero también hay que entender un poco cuál es el contexto, no solo cultural, social, político, sino personal de ambos personajes. O sea, Petro, si no me equivoco, fue parte de un movimiento guerrillero y Lula fue parte también de un movimiento obrero muy fuerte, él fue dirigente. Entonces eso también da condiciones de una formación política distinta a nuestra presidenta, que si bien se formó en la izquierda, pues es una izquierda un poco, digamos, diferente, y creo que también eso podría, y también la cercanía con Estados Unidos. O sea, hay varias circunstancias que se tienen como que tomar en cuenta para entender también por qué esa posición, que a mí me parece que este discurso de Juan Ramón de la Fuente, en el que hace una mención demasiado escueta sobre el tema Gaza, y que habla además como general que terminen las guerras, ¿no? En Gaza, en Ucrania, poniéndolo como en el mismo lugar cuando, o sea, claramente es una guerra lo que está ocurriendo en Gaza, no es una guerra, no es un conflicto, y que días antes la propia presidenta ya haya reconocido y dicho en una mañanera el genocidio en Gaza, por un lado, hablar de lo del reconocimiento al Estado palestino, que eso ya, bueno, ya expliqué, doctrina Estrada y demás, pero que además en esa mañanera la presidenta dijo que las personas cuando se le acercan en sus giras le han manifestado este sentimiento, esto que siente la gente de ver lo que está ocurriendo, y le han manifestado pues sobre la posición que debiera tener México frente a esto. O sea, ella sí, la gente lo ha manifestado, y solo recordar este concierto de Residente en el Zócalo, donde hubo un momento donde más de 100,000 personas corearon al unísono Palestina libre, ¿no? Entonces, este es el sentimiento de yo creo la mayoría de las personas en México. Entonces, sí me parece ahí que pues el canciller queda un poco a deber, hablando en términos de una guerra, hablándolo de manera demasiado escueta. Creo que centró su discurso en el tema de la migración, es un tema importante por lo que toca a México, ¿no? Y también creo que centró un poco en esta cuestión del tiempo de mujeres, para hablar de quién debe presidir próximamente como secretaria general de la ONU, porque sabemos que hay una candidata de origen mexicano y por lo menos 2 o 3 de origen latinoamericano. Entonces también llevó un poquito el discurso para allá, sobre todo porque hoy día pues en México se habla de tiempo de mujeres, y que tal vez este discurso hubiera sido más poderoso en palabras o en la voz de la propia presidenta. Ahí yo desconozco por qué ella no fue a la asamblea. A mí me hubiera gustado, escucharla a ella, sobre todo, pues porque pues yo creo toda la mayoría de la sociedad mexicana nos sentimos muy, muy contentos de tener a una presidenta, ¿no? La primera mujer presidenta. Entonces hubiera estado muy bien que ella estuviera pues ahí en la asamblea.
Ahora, lo de los riesgos, es que yo coincido con ustedes, Héctor, porque hay una frase que dice Rita Segato en una entrevista que le acaban de hacer hace poco también para el periódico La Jornada, donde ella cierra diciendo algo así como que lo que estamos viendo es muy probable que de lo que ya no sea posible salir de este agujero de la historia. Y entonces cuando lleguemos a ese punto, o sea, pues la humanidad estará perdida. Cada vez estamos aproximándonos más a ese agujero del que va a ser imposible salir y con discursos como estos, donde si no estás conmigo, estás contra de mí, ¿no? Muy a lo de la política vista como la relación amigo-enemigo, o estas ideas de superioridad, ¿no? Y de grandilocuencia, donde Trump dice que el mundo no va a poder hacer nada sin Estados Unidos. Y ya sabemos lo que eso significa cuando Estados Unidos atiende a esta idea un tanto teológica, ¿no? Y fundamentalista del destino manifiesto, y lo sabemos como América Latina. Entonces, por eso siempre creo que hay que recurrir a la historia para ver lo que puede ocurrir y no quedarnos solo pues con el discurso, con esta idea de que pues aquí a México se le respeta, México soberano, porque pues por la vía de los hechos sabemos que Estados Unidos ha violado cualquier soberanía en cualquier tiempo y en cualquier lugar y bajo cualquier pretexto. Y lo estamos viendo hoy en la frontera bueno, en la frontera marítima con Venezuela. Sí. A ver, yo quisiera intentar también una conclusión respecto a la posición de México. En mi opinión, a los poquitos meses de haber llegado al gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum se convirtió en una especie como de la presidenta de América Latina. Era el referente para muchos temas y ha venido perdiendo protagonismo. Y ahora, con lo que pasó en la Asamblea, ha quedado, yo creo, muy rezagada. Muy rezagada porque debió haber ido por el tema. Y creo que precisamente por el tema, porque no podía decir o no quería decir lo que se tenía que decir, decidió quedarse. Y mandó a De la Fuente a decir un discurso que es mirarse el ombligo. Somos excelente gobierno, hemos repartido el presupuesto, estamos luchando contra la pobreza, detenemos muchos narcos, somos una chulada de gobierno. Pero el tema no era ese. El tema era qué está pasando en el mundo cuando son 80 años de la ONU. Y el tema central es qué onda con Gaza y qué rollo con esa vocación de los gringos de hacer guerra. Y lo decía el profesor Severiano. O sea, en su propio territorio ya declaró terroristas a los Antifa, o sea, al grupo antifascista, que ni siquiera es una organización formal y bien hecha, simplemente es una tendencia en redes sociales, y ya está desplegando hasta en Oregón un montón de fuerzas. O sea, quedarnos con miedo a Israel o con miedo a Estados Unidos, semicallados, o tener una participación discreta, yo coincido con mi tocayo, no nos va a servir de nada. El proyecto de ellos es arrasar. Y si no nos defendemos, nos van a arrasar. Pero si nos defendemos, tenemos la posibilidad de salir avantes y unirnos con todos los que están haciendo propuestas alternativas. Termino con esta idea de, insisto, lo de Petro, la propuesta de rebasemos a la ONU, hagamos un ejército de los pueblos que vaya a liberar, porque esta forma de diplomacia ya no sirve, me parece que es central y que puede ser, está muy difícil que se pueda realizar, pero es una especie de esbozo de una primera revolución global. Y las fuerzas están ahí. Los tres lo estuvimos comentando en diferentes países. Hay un montón de gente que está dispuesta a la acción, porque ya todo el mundo está cansado. Y nuestros gobiernos, algunos muy tímidos. Por eso creo que Petro se ha convertido ahorita el presidente de América Latina y todo el mundo nos sentimos representados por él, bueno, creo que la mayoría, y estamos muy orgullosos de que ha ido a decir lo que dijo.
a este asunto de que hasta en sus términos les dice, no hay un pueblo elegido, señores. Eso es un rollo de fanáticos ignorantes. Sí. Toda la humanidad es el pueblo elegido del Señor. Para los que tienen religión, me parece que fue contundente y clarísimo. Y todo lo demás que dijo, que ya no nos dio tiempo. Tenemos como 3 minutos para que cada quien de ustedes se aviente como minuto y medio, haciendo un cierre muy apresurado, pero alguna cosa que se les haya quedado pendiente por ahí. Ruth, bueno, primero Héctor, y para que cierre Ruth, ¿no? Pues un llamado al pueblo de México, un llamado a los partidos, un llamado a los movimientos, a los sindicatos, a las organizaciones campesinas, para constituirnos en un gran movimiento del pueblo de México en contra del genocidio y ya para dar es decir, construir junto con el gobierno de México, llevando al gobierno de México para allá, una propuesta concreta ya de paz para el Medio Oriente, pero también de medidas concretas que se orienten a formar parte ya del gran concierto internacional que está exigiendo, no está pidiendo, está exigiendo ya que pare la masacre en Gaza y que ya el mundo se dirija hacia un mundo multipolar con otro orden internacional. Yo creo que hoy es importante ya plantearnos cómo serán los contornos de un nuevo orden internacional. El orden internacional surgido de la Segunda Guerra Mundial es evidente, ya no opera, es absolutamente obsoleto y está rebasado por la realidad. Hoy México debe participar protagónicamente en una propuesta para construir un nuevo orden internacional. Esa, digamos, es son mis palabras finales y muchas gracias. Para Ruth. Pues sí, sumado a lo que decía el profesor, pero también lo que se dijo en la propia asamblea, pues este llamado al multilateralismo, este llamado también, pues a que cese ya la hostilidad, el genocidio en Gaza. Es un sentir que pues nos acompaña a todos desde hace 2 años, estamos por cumplir esos 2 años y estar muy pendientes de este grupo de personas que van en la flotilla global, donde incluso van personas de origen mexicano, porque ya han vivido el acoso, el acecho de los drones que manda el ejército israelí, y mientras más se aproximen a las costas de Gaza, pues veremos cómo les reciben y en qué esto puede quizá detonar ya una acción más contundente por parte de los países, porque creo que una de las como estrategia, ¿no?, de que vayan personas de diferentes países es justamente que si les atacan, pues sus respectivos países ya empiezan a tomar acciones y medidas contra Israel, y veremos en qué medida y en qué se va a traducir este reconocimiento al Estado palestino, si solo se va a quedar como en un discurso, como en algo simbólico, o efectivamente vamos a ver ahí alguna cuestión que tenga para beneficio del asediado pueblo palestino por más de 70 años. Le agradecemos en primer lugar a nuestra invitada, la doctora Ruth Dávila, directora de la División de Estudios Multidisciplinarios del CIDE, a nuestro camarada Héctor Severiano, dirigente de la Unidad de las Izquierdas, y por supuesto a todas las personas que nos hicieron el favor de conectarse con este video, y les pedimos que lo comenten, lo compartan, le digan a sus cuates, inviten a su abuelita, a sus tíos, a sus primos, a que se suscriban a nuestro canal y nos vean el próximo martes en la siguiente edición de La Izquierda a Debate. Muchas gracias, hasta pronto. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.